Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 16 de junio tras este pequeño parón de 3 semanas. Y bueno, han pasado muchas cosas en la comunidad inversora, mucha polémica y demás, pero vamos a lo importante, y a lo que la mayoría de la gente quiere, que es ver pues en qué empresas invertir y cómo sacar un poco de rentabilidad de su dinero. Entonces, en el podcast de hoy me gustaría comentaros simplemente las empresas que veo más baratas o más asequibles a día de hoy, teniendo en cuenta los riesgos que pueden tener a la hora de invertir en ellas, porque invertir no es una ciencia cierta y podemos cometer errores. No son empresas que tenga increíblemente estudiadas, sí que las tengo pues echadas un ojo, así que cada uno tiene que ver cuáles van a ser sus precios de compra, pero os puede dar una idea de qué empresas podría ampliar o comprar más en el futuro yo. Y para empezar vamos a hablar de las empresas de Inglaterra, donde veo que hay varias en Reino Unido, varias interesantes, y tienen un par de cosas interesantes y una mala. La mala es que cuando compramos tenemos lo que se llama el impuesto de la reina, que nos toca pagar un porcentaje de lo que compremos como impuesto. Lo bueno que después el dinero que recibimos de las acciones no tiene retención en origen, o sea, solo vamos a pagar al año siguiente cuando hagamos la declaración de la renta y vamos a pagar los impuestos que hay en nuestro país, lo cual nos deja pues un poco de dinero y además no tenemos el problema de doble retención como se puede tener en otros países como por ejemplo puede ser Suiza o Alemania, donde los impuestos son muy altos a los dividendos. Y la primera empresa que me gustaría hablar es una empresa eléctrica, National Grid, que es parecido a lo que sería Red Eléctrica en España. Y es una empresa que en las últimas semanas ha bajado mucho, ha tenido una caída muy grande y puede ser ahora una oportunidad de compra. Y el motivo de esta caída es por una ampliación de capital que ha hecho. Parece que ya empieza a recomponerse, que ya ha tocado el suelo y bueno, podría ser una opción. Otra empresa que también está relativamente asequible sería Diageo. Diageo es una empresa que tengo en cartera y está básicamente en mínimos desde 2018. Quizás no en mínimos, pero en valores similares, da igual 5% arriba, 5% abajo. ¿Y por qué está tan barata? Porque no se espera que vaya a tener un crecimiento muy alto a lo largo de los años y por tanto se pagaba un PER muy alto y ahora ese PER ha corregido bastante durante los últimos años y bueno, ahora está un valor pues no voy a decir barato, pero por lo menos sí decente. Luego también está barata Burberry, que ha caído mucho, la empresa de moda, de ropa, pero aquí a lo mejor podría ser una trampa de valor, de algo que pensemos que está muy barato, pero realmente está barato porque sus resultados van a ser muy malos. Y ya para acabar en Inglaterra, pues hablaría de Bats, que es, bueno, tabaco, en general el tabaco está todo relativamente barato. Ya veremos, porque para mí Bats, por ejemplo, me parece que está más barato de lo que puede estar, por ejemplo, Altria o Philip Morris, que sí que las veo dos empresas que a lo mejor, aunque no estén caras, sí esperaría un poquito para cogerlas más baratas. Y continuando con Estados Unidos, porque estas dos empresas están en Estados Unidos, continuaríamos con Johnson & Johnson, que la verdad lo veo una compra bastante factible, y 3M, que ha recortado el dividendo. Y bueno, desde que está el nuevo CEO parece que sí que está comportándose algo mejor. Pero bueno, yo ya dije que yo decidí venderla en su día y me quité la posición. Y luego en otras empresas, pues a lo largo del mundo, podemos continuar con Enbridge, que es una empresa similar en gas, pero en Estados Unidos y Canadá. Es una empresa canadiense, aunque la podéis comprar en la bolsa americana, que es como la tengo yo. También está Nestlé, que está a precios similares a los que yo compré a principio de año. Y bueno, puede ser una empresa más pensando en el value que en el dividendo por la retención. Y lo mismo Louis Vuitton, pues igual, lo que pasa que Louis Vuitton yo esperaría un poco porque sí que subió mucho a principio de año y poco a poco ha ido cayendo y bueno, si baja de los 700 euros y se acerca más a los 650, pues seguramente sea una empresa en la que yo me fijaría. Por lo general, el sentimiento del mercado que yo tengo es que está todo relativamente caro, aunque sí que se pueden encontrar empresas como las que he mencionado un poquito más baratas, pero sí que es cierto que si nos vamos al sector tecnológico, por ejemplo al sector inteligencia artificial, sí que podemos ver cómo las acciones han subido mucho y que da un poco de vértigo. Por tanto hay que tener cuidado en qué se invierte y en qué no se invierte. Y luego también quería advertiros del tema de que ahora parece que se está volviendo a poner popular, de la venta de opciones, de la venta de puts, por ejemplo.
Está claro que en mercados alcistas o incluso mercados laterales las opciones puts pueden ser muy buenos para sacar algo de dinero. Pero siempre pensad que el dinero puede estar bloqueado o porque, bueno, puedes cerrar la put, pero entonces pierdes dinero, etcétera, etcétera. La gente suele hacer lo que es rolar y demás, pero tened cuidado. ¿Por qué? Porque aquellos que invierten en puts, cuando hay un mercado, con la venta de puts digo, cuando hay un mercado bajista o que baja de repente, como pasó con el COVID, pues lo que puede hacer es que todo el mercado baje y entonces salten todas las puts. Y si has vendido demasiadas puts, te puedes encontrar en la situación de no tener liquidez, de ponerte negativo y que el broker te venda acciones y que pierdas mucho más de lo que ganes. Entonces hay que tener cuidado con ello. Yo, quien quiera operar con puts, que opere. Yo he operado muy poquito, opero de vez en cuando, pero muy poquito. Porque luego tiene un coste que no se puede cuantificar, que no son comisiones o pérdidas o ganancias, sino es un coste de oportunidad. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo en su día vendí una put de Starbucks, que no lo he comentado antes, pero podría ser también otra empresa que ha dado alguna oportunidad de compra durante las últimas semanas por sus malos resultados. Y yo en torno a 2022 vendí una put pues en torno a $70 y dije, bueno, pues si entra a $70 es un contrato de 100 acciones, pues pagaría $7.000 y ya estoy con la prima que me llevo, pues me las compraría un poquito más barata. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente lo que pasó es que llegó a estar por debajo de $70, pero muy poquito y no se me ejecutó la put. Nadie me quiso que comprara las acciones porque aún no era suficientemente rentable para la persona que me compró la put. Y por tanto, como tenía ese dinero bloqueado, no lo usé para comprar yo mismo las acciones. Si las hubiera comprado a $70, pues luego la acción llegó a estar incluso por encima de 100, llegó a casi los $110. Entonces ahí tuve una pérdida de oportunidad de que si hubiera comprado Starbucks a 70 hubiera ganado más dinero de lo que gané con la put. Entonces, ese tipo de cosas, por cierto, para que sepáis cómo acaba la historia, es que al final no se ejecutó la put y cobré toda la prima. Pero al final hay un coste de oportunidad del que nadie te habla, que es si tú te endeudas para cobrar puts, evidentemente tienes que mantener una liquidez, si tienes algo de responsabilidad, ¿vale? Tienes que mantener una liquidez por si acaso pasa algo. Y claro, entonces esa liquidez que estás manteniendo es una pérdida de oportunidad que tienes. Yo solo puedo compartir con vosotros que lo que más dinero a mí en más de 10 años que llevo invirtiendo me ha dado ha sido de lejos la revalorización de acciones. Y luego ya por detrás los dividendos. Claro, la revalorización de acciones es relativa. Ahí tengo Google con un más 100%, doblando la posición hoy. Pero mañana, como sigo manteniendo las acciones, pues si baja, pues puede cambiar la historia. Y los dividendos, pues bueno, en general intento comprar en empresas que no los recorten, que los vayan aumentando. Y es algo bastante estable que está ahí y que me va dando un dinero que ya empieza a ser bastante interesante a final de mes. Sé que hay gente que con las puts gana pues más dinero de lo que ganaría con dividendos y está bien, pero creo que primero tienes que tener una capacidad bastante alta de inversión. Estoy hablando de que yo no recomendaría a nadie invertir en puts si tiene menos de 100.000 euros en bolsa, al menos no con deuda, por el tema de los márgenes y demás. Y luego estás asumiendo un riesgo muy alto de que si el mercado baja te puedes caer con todo el equipo y estás asumiendo un riesgo de pérdida de oportunidad que puede pasar o puede no pasar, pero es muy difícil de cuantificar. Evidentemente hay gente que sabe mucho más que yo de invertir en puts, pero bueno, ahí está el riesgo que hay. Y por otro lado, simplemente felicitar a gente que se caiga una persona, pues que a lo mejor se saca sus 15, 20.000 euros. Estoy hablando de gente con carteras bastante altas, ¿vale? Gente que se saca 15.000, 20.000 euros vendiendo puts. Pues solo ellos, pero como haya una caída de mercado grave, puede pasar que esas personas luego, pues si les pillan muy endeudados, lo pasen muy mal. Y nada más, me alegro de estar de vuelta, os leo en los comentarios y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.